Cuando pensamos en adicciones, probablemente pensamos primero en sustancias. Cigarrillos, alcohol, cafeína, drogadicción. Pero también podemos pensar en nuevas adicciones. Trabajo, redes sociales, pantallas de celulares, juegos, YouTube, incluso adicciones al rendimiento. Estas son definidas como adicciones conductuales, lo que nos lleva a la pregunta: ¿está cambiando el rostro de las adicciones? De hecho, muchas de nuestras adicciones parecen estar convirtiéndose en adicciones en línea, a medida que nuestras psicologías se funden en ciberpsicologías hiperrealistas conectadas a una pantalla, simbióticas con la tecnología y dependientes de ella. ¿Qué ocurre con esas compulsiones que sentimos? Esa atracción hacia el clickbait, hacia los likes y las noticias trágicas. ¿En qué nos está afectando? Yo tengo adicciones. Demasiadas. No son tan malas hoy en día, pero fumo un poco, bebo un poco, como muchos dulces, uso mucho Twitter y me convenzo a mí mismo de que los videos de YouTube son investigación gracias a este trabajo. Incluso mis hábitos de lectura, trabajo y ejercicio rozan la sensación de ser compulsiones adictivas. El mundo moderno, el que surgió de los avances de la ciencia, las fábricas, la industria, la ilustración, fue un intento, en muchos sentidos, de solucionar un problema premoderno: la escasez. ¿Qué ocurre cuando, para algunos de nosotros, se supera el problema de la escasez? El problema moderno de la superación de la escasez se da la vuelta y se convierte en un problema posmoderno, el de la abundancia y el exceso, de lo poco a lo mucho. Nuestro cableado ha evolucionado a lo largo de milenios como respuesta al paisaje escaso de la sabana. La vida posmoderna es una lucha constante contra los fantasmas de ese cableado. ¿Es esa nueva lucha la nueva cara de la adicción, convirtiéndose en una epidemia? La sobredosis de drogas en Estados Unidos se han triplicado desde 1990. El consumo de opiáceos ha aumentado un 300%. 300 millones de personas padecen algún trastorno relacionado con el alcohol. En el siglo XX, 100 millones murieron prematuramente por fumar. Muchos psicólogos calculan que 1 de cada 10 estadounidenses tiene adicción a las redes sociales. Un estudio estima que el 7% de los jugadores son jugadores problemáticos y el 1,4% adictos. Facebook descubrió que Instagram era perjudicial para los adolescentes. El 30% era adicto a sus celulares, el 7% a los videojuegos y el 7% a las compras. ¿Es cierto que vivimos en la era de la adicción? El filósofo Kent Dunnington afirma que las personas con adicciones graves están entre esos profetas contemporáneos que ignoramos para nuestra propia perdición, porque nos muestran quiénes somos en realidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si esta amplia búsqueda del placer abarca desde el tabaco hasta el Tetris, del sexo hasta las redes sociales, del alcohol hasta las compras, de los videojuegos hasta las apuestas, ¿cómo podemos pensar en la adicción? Parece tan amplio, tan vago. La Sociedad Americana de Medicina de la Adicción define la adicción de la siguiente manera: la adicción es una enfermedad médica crónica y tratable, en la que intervienen complejas interacciones entre los circuitos cerebrales, la genética, el entorno y las experiencias vitales del individuo. Las personas con adicción consumen sustancias o adoptan comportamientos que se tornan compulsivos y a menudo continúan a pesar de las consecuencias perjudiciales. Por supuesto, la adicción es compleja, personal, subjetiva, pero creo que 2 partes de esa definición son importantes: la compulsión, la atracción de la adicción, la disminución del libre albedrío para resistirse y las consecuencias perjudiciales. Vivimos en un contexto constantemente cambiante de anzuelos adictivos, entornos diseñados para atraernos, para tirar de nuestro comportamiento, para publicitar placeres, para exhibir carteles y eslóganes y titulares y fotos, para notificarnos actualizaciones triviales pero tentadoras.
Vivimos en una sociedad de la atención que pretende apoderarse de nuestras mentes una y otra vez, desde todas las direcciones. De hecho, estudios han demostrado que las adicciones a sustancias, como la nicotina, y las adicciones conductuales, como los celulares, son indistinguibles en los escáneres cerebrales. La adicción a la cocaína y la adicción a las apuestas, por ejemplo, muestran patrones similares en cuanto a señales, ansias, liberación de dopamina, síntomas de abstinencia, etc. El catedrático de marketing Adam Alter, en su libro Irresistible, afirma que existe un patrón que describe el cerebro de un drogadicto cuando se inyecta heroína y otro que describe el cerebro de un adicto a los videojuegos cuando inicia una nueva misión de World of Warcraft. Resultan ser casi idénticos. Si todas las adicciones se basan en esa compulsión combinada con consecuencias nocivas, ¿cómo podemos pensar en el cambio histórico hacia estas nuevas adicciones postmodernas? En un artículo de Wired de 1993 sobre esta nueva cosa llamada Internet, Mitchell Kapor predijo que podríamos acabar teniendo redes cuyo principal efecto sea fomentar la adicción a una nueva generación de narcóticos electrónicos, relucientes sucesores multimedia interactivos de Nintendo y MTV. Sus temas principales girarían en torno a la gratificación instantánea a través del sexo, la violencia o la violencia sexual. Sus usos y contenidos estarían determinados por megacorporaciones que impulsan el consumo sin sentido de cosas que no necesitamos y que no son buenas para nosotros. A continuación, se pregunta ¿qué podría evitar tal destino? El Internet no es más que el destino lógico de nuestra historia de intentos por hacer que los placeres estén siempre presentes. Hemos construido civilizaciones y progresos sobre la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Como relata la psiquiatra Anna Lembke, como resultado, hemos transformado el mundo de un lugar de escasez a un lugar de abundancia abrumadora. Hemos evolucionado para la escasez y vivimos, en algunos casos y en algunos lugares, con excesiva abundancia. La búsqueda industrial, moderna y capitalista de placeres a la carta es lo que el historiador David Cartwright ha denominado capitalismo límbico. Según él, el capitalismo límbico es una forma tecnológicamente avanzada de hacer negocios que fomenta la compulsión y la adicción excesivas, dirigidas al sistema límbico, nuestras reacciones emocionales rápidas, nuestros sentimientos, nuestros deseos evolutivos más profundos, nuestros impulsos básicos, el azúcar, el dinero, las celebridades, el sexo, las apuestas, el lujo. A lo largo de la historia, hemos tratado de institucionalizar y asegurar estos placeres. La comida, la bebida y la vivienda son los más evidentes. Pero también hemos tratado de maximizar la potencia y la disponibilidad de cosas destilando licores, construyendo casinos, produciendo cartones de cigarrillos, burdeles, creando comercios de esclavos para el azúcar, cadenas globales de comida rápida, diseñando sistemas persuasivos de medios sociales, Hollywood. Los capitalistas límbicos buscan suministrar placer y cosechar beneficios predecibles. En 1663, el matemático Girolamo Cardano estudió detenidamente muchos juegos de azar y creó listas de probabilidades de resultados, ganancias y pérdidas. Los matemáticos hicieron posible que los casinos y las loterías profesionalizaran las apuestas y convirtieran la extracción de beneficios de los jugadores en un objetivo científico. En los casinos, añada alcohol, mujeres, comida, cigarrillos, nada de luz natural, camas para dormir y tendrá una mano ganadora. Hoy en día, los gigantes de las grandes tecnologías trabajan sobre las probabilidades de que abras una aplicación a una hora determinada del día, la mejor manera de predecir lo que vas a hacer clic en me gusta o compartir. Las ventas en tu bandeja de entrada trabajan sobre las posibilidades de que respondas a un porcentaje específico de descuento. Podría decirse que hemos construido civilizaciones en la búsqueda de dopamina, el neurotransmisor más importante de nuestro cerebro, la molécula de la recompensa que nos hace sentir bien. Lo interesante de la dopamina es que puede ser más importante para la expectativa de recompensa
que la recompensa en sí. La dopamina es fundamental para la adicción. Cuanta más dopamina se libera, más adictiva es la droga. Cuando adoptamos un comportamiento adictivo, recibimos una descarga de dopamina. Y nuestro sistema de homeostasis, el sistema que equilibra y regula nuestro cuerpo, se altera, produciendo síntomas de abstinencia. La dopamina liberada es una recompensa por un comportamiento que suponemos bueno, divertido, excitante, social, etc. Pero que, evolutivamente hablando, suele ser también raro, una golosina. Los azúcares y las grasas son ejemplos de esto. Cuando consumimos mucho de estas cosas, nuestra línea base de dopamina baja para equilibrarse, se regula. Obtenemos esa gran recompensa, ese gran golpe, y entonces nuestro sistema tiene que recuperarse. Experimentamos síndrome de abstinencia, aburrimiento, tentación, etc. También desarrollamos una tolerancia. Cada vez necesitamos más para obtener el mismo resultado, el mismo efecto, y pasamos más tiempo persiguiéndolo, lo que en muchos casos resulta en una vida desequilibrada, una vida desnutrida. Instintivamente sabemos que con el alcohol, la cafeína y otras sustancias tenemos resacas y bajones, pero recordemos que los escáneres cerebrales del adicto a la heroína y del adicto a World of Warcraft lucen iguales. Los picos de dopamina, síntomas de abstinencia y la tolerancia se aplican tanto a las redes sociales como a los cigarrillos, tanto al azúcar como a los celulares. Antes de volver al capitalismo límbico, uno de los descubrimientos más fascinantes de los estudios sobre la dopamina es que no solo se libera como recompensa, sino también, y quizás aún más importante, en la expectativa de una recompensa. La memoria es fundamental para la liberación de dopamina. Recordamos una determinada señal, un determinado patrón, predecimos o recordamos un determinado resultado y nos emocionamos. Al ver un restaurante de comida rápida o un pub, pensamos en una cerveza y en un cigarrillo. Nuestra boca saliva al ver comida cocinándose. Los jugadores se emocionan tanto cuando gira la máquina tragamonedas como por la ganancia en sí. Lo que obtenemos de todas estas cosas son señales. Obtenemos una señal cuando nuestro celular suena. La dopamina se libera por la expectativa de lo que es más que por lo que es en realidad. Las señales, la expectativa de recompensa o anzuelos son fundamentales para las adicciones postmodernas. Puedo sentir una lenta corriente de dopamina cuando salgo a explorar, la experiencia de la novedad, la anticipación, pensar en cosas nuevas en tiempo real. Todo se recompensa con dopamina. Pero demasiado de cualquier cosa buena se convierte en un problema cuando nos desequilibra. Demasiado trabajo, demasiado azúcar, demasiadas apuestas, demasiadas redes sociales. Y en el capitalismo límbico, esos anzuelos, signos corporativos, logotipos, titulares, notificaciones, juegos, que prometen un gran subidón de dopamina y que nos atraen como un canto de sirena, están por todas partes. He aquí el mayor problema del capitalismo límbico. El 80% de las ventas de alcohol van a parar al 20% de los mayores consumidores. La industria del juego obtiene el 80% de los beneficios del 20% de los usuarios. En las redes sociales, el 1% de los usuarios crea la mayoría de los contenidos. Los anzuelos límbicos atraen a los más vulnerables de entre nosotros, los más probables a crear adicciones, los que tienen necesidades psicológicas, los pobres, los niños, los que tienen una predisposición genética a la adicción, pero apelan a los más vulnerables de entre nosotros y a las partes más vulnerables de nosotros. Alter afirma que un asombroso 41% de la población ha sufrido al menos una adicción conductual en los últimos 12 meses. Cuando estamos rodeados de caudales de dopamina, al vivir en la era de la abundancia, una epidemia de opioides, comida frita por doquier,
Alcohol por doquier, apuestas en línea 24/7, conexión social 24/7, las novedades 24/7, cualquier película, video o canción en cualquier momento, cuando tenemos una carencia en nuestras vidas, una necesidad psicológica. Resulta fácil sustituirla por una muleta. El aislamiento social, la falta de apoyo social, los traumas, la pobreza, la genética combinada con la facilidad de acceso y la potencia, hierba fabricada, alcohol fuerte, apuestas en línea llamativas, etc. Son todos factores predictivos de la adicción. Lo que vemos bajo el capitalismo límbico es el diseño y la producción de técnicas sofisticadas para apelar a la liberación de dopamina. La matematización de las apuestas, el uso de nuevas técnicas de impresión y colores llamativos para captar nuestra atención, la proliferación de vallas y sonidos para atraernos hacia aplicaciones o anuncios, la reproducción automática, los algoritmos para predecir lo que te gusta y cuándo te va a gustar, los titulares que generan polémica y la más poderosa de todas, la simple pantalla. En resumen, las señales y los anzuelos son omnipresentes. Por todas partes tientan la promesa de recompensas rápidas. La clave de la economía de la atención, una subparte del capitalismo límbico, consiste en colgar drogas digitales que nos gusten, en las que podamos hacer clic y repetir, que nos atraigan, persuadan y engatusen. Piensen en lo diferente que es su paisaje cotidiano de cómo hemos evolucionado. Probablemente conozcan esta historia. Odiseo, de camino a casa, hace que su tripulación lo ate al mástil para escuchar el canto de la sirena. El dulce sonido melodioso que atrae a los marineros hacia las rocas. Mientras el resto de la tripulación se ponen cera en los oídos al pasar. La Odisea de Homero es una historia fundacional de los cimientos de la civilización. No es de extrañar que esta tentación hacia la dulzura y la perdición, una metáfora de tantas cosas, sea una parte tan conocida de esa historia, una advertencia bien conocida de la psicología humana. Hay algo primordial en la advertencia de ese tirón hacia abajo del tracto dopaminérgico. Digamos, el pecado original, tal vez. ¿Cuántas veces has visto una notificación como esta y te ves obligado a hacer clic para ver qué hay de nuevo? ¿Cuántas veces al día compruebas tu correo electrónico en piloto automático? ¿Cuántas veces no te has dado cuenta de que la razón por la que te atrae esta notificación es porque está en rojo para llamar tu atención? Los diseñadores de juegos utilizan recompensas de retroalimentación, sonidos, destellos, animaciones, que refuerzan la recompensa de ese pequeño golpe de dopamina. La realidad virtual hará que esta retroalimentación sea multisensorial. En su historia de la atención, Tim Wu afirma que el inventor del correo electrónico, Steven Lukasik, fue probablemente el primero en desarrollar ese pequeño hábito que consume la atención de tantos de nosotros, el check-in, el impulso desencadenado por el pensamiento intrusivo de que sea lo que sea que uno esté haciendo, necesito consultar mi correo electrónico. El 70% de los correos electrónicos de la oficina se leen en menos de 6 segundos. Las cuentas se revisan 36 veces cada hora. Casi la mitad de las personas describen esta revisión compulsiva como una pérdida de control. Nos hemos vuelto adictos al buzón cero, a las rachas en nuestros relojes deportivos, a las rachas en Duolingo, a publicar una vez al día, a superar una puntuación alta, a ponernos al día con la última serie de Netflix. Una vez que una compañía empieza a competir por nuestra atención, se pone en marcha una cadena de competencia en la que o presentas tu anzuelo corporativo, tu señal para el mundo, tu demanda por atención, o de lo contrario serás superado, te vas a la quiebra, pierdes en el juego de la creación de contenidos en el que vivimos. Wu afirma que en la competencia, la carrera se dirige naturalmente hacia el fondo. La atención gravitará casi invariablemente hacia la alternativa más llamativa, escabrosa, indignante. Cualquier estímulo que pueda atraer más lo que los científicos cognitivos llaman nuestra atención automática, en contraposición a nuestra atención controlada, el tipo de atención que dirigimos con intención.
Las sirenas de nuestras adicciones posmodernas nos alejan del mundo físico hacia las pantallas de nuestros celulares. En 1958, Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, afirma que el desarrollo de una vasta industria de comunicación en masa, interesada principalmente no en lo cierto ni en lo falso, sino en lo irreal, en lo más o menos totalmente fuera de lugar. En pocas palabras, no tuvieron en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones. Incluso nuestros objetivos se convierten en un anzuelo que se transforma en adicción. Hay que superar las visitas del último video, conseguir más likes que el último video, un mayor número de suscriptores. Hay que correr a un ritmo más rápido que la semana pasada, superar esa puntuación alta, conseguir más seguidores. Los objetivos están por todas partes. Alter afirma que Internet ha puesto al alcance de la gente objetivos que apenas sabían que existían, y los dispositivos tecnológicos portátiles han hecho que el seguimiento de objetivos sea fácil y automático. Donde antes había que buscar nuevos objetivos, hoy abundan, a menudo sin invitación, en tu bandeja de entrada y en tu pantalla. Las métricas, los análisis, la comparación de uno mismo con el resto del planeta cierran la brecha entre rendimiento y posibilidad. Y eso conlleva a la presión. ¿Por qué nos volvemos adictos a las redes sociales? Hay muchos factores, pero algunos universales destacan por su interés. En primer lugar, la novedad. Como cazadores, estamos programados para buscar lo nuevo, explorar, ya sea en la naturaleza o en el mundo digital, crea adicción. Las grandes tecnológicas han aprendido mucho de la industria del juego. Estudios han demostrado que el factor tal vez, la idea de tal vez poder ganar, el tal vez de tener un nuevo correo electrónico, una nueva solicitud de amistad, la emoción de la persecución, libera más dopamina que una victoria en sí misma. Un estudio demostró que las palomas picotean un botón para soltar comida con más frenesí cuando la comida se suelta al azar en lugar de sistemáticamente. El botón me gusta cambió la psicología de compartir. Ahora apostamos con el factor tal vez cada vez que compartimos algo, una foto, una actualización, un video. ¿Cómo reaccionará la gente a ello? Las redes sociales utilizan lo que los psicólogos llaman refuerzo variable. Las recompensas varían. Estudios han demostrado que el refuerzo variable es la mejor manera de entrenar a los animales para que adquieran hábitos obedientes. Los casinos utilizan los llamados embajadores de la suerte. Cuando estás a punto de rendirte e irte, cuando has perdido repetidamente, envían a alguien a darte una bebida gratis o un vale. Del mismo modo, cuando llevas un tiempo sin entrar en una aplicación o en un juego, recibes una pequeña actualización, una notificación, un regalo, algunas monedas o algún incentivo. El filósofo James Williams propone un experimento mental. ¿Cómo se diseñaría una sociedad con la voluntad más débil posible? En su opinión, sería con un suministro infinito de recompensas informativas a la carta, ya fueran titulares indignantes o bonitas fotos de gatos. Y lo preocupante es que esas recompensas informativas se personalizarían cada vez más para adaptarse a nuestras debilidades particulares. El catedrático de psiquiatría David Greenfield, fundador del Centro de Adicción a Internet y la Tecnología, afirma que el Internet amplifica el impacto embriagador de los contenidos estimulantes a través de un eficaz mecanismo de transmisión a nuestro sistema nervioso. Describe el Internet con sus recompensas variables, pitidos, zumbidos, colores, destellos, animaciones y notificaciones, como la mayor máquina tragamonedas del mundo. A medida que la máquina tragamonedas se vuelve más sofisticada, será más difícil resistirse a ella. Uno de los primeros pioneros de la idea de las adicciones comportamentales, el psicólogo Stanton Peele, afirma que una adicción es un apego extremo y disfuncional a una experiencia que es muy perjudicial para una persona, pero que forma parte esencial de su ecología y a la que no puede renunciar. La palabra ecología me llama la atención. Ecología, paisaje, el mundo en el que nos encontramos ahora.
El Internet es, por supuesto, el nuevo paisaje digital. Y los anzuelos y señales, una nueva parte indispensable de nuestras vidas. Pero, ¿significa eso que debemos deambular por el paisaje digital y rendirnos a él? La idea de la ecología en la adicción es tan esencial que, durante la epidemia de heroína de Vietnam, muchos norteamericanos temían lo que ocurriría cuando los veteranos que se habían hecho adictos a la heroína sirviendo en Vietnam trajeran esa adicción a casa con ellos. Los políticos temían una epidemia de heroína generalizada en suelo nacional, pero no ocurrió. Muchos de los que fueron adictos en Vietnam no trajeron ese problema a casa con ellos. La razón es que la ecología, el paisaje, las relaciones de vuelta en casa eran completamente diferentes. Ya no existían las mismas señales y los mismos anzuelos. Williams ha descrito los ordenadores como máquinas maravillosas que también apelan a las partes más bajas de nosotros. Como toda tecnología, el valor de algo como un teléfono celular es neutro. Lo que importa, hacemos con ellos. Para combatir las adicciones postmodernas hay dos caminos. Tenemos que armarnos mejor, educarnos y fomentar una cultura de concienciación, y diseñar y crear paisajes responsables que protejan a los más vulnerables, niños, adictos y las partes vulnerables que hay en todos nosotros. Armarse es muy difícil. Muchos psicólogos sostienen que la abstinencia por sí sola rara vez es suficiente. Hay que centrarse en las necesidades psicológicas que las adicciones encubren, algo que no se satisface en el momento. La psiquiatra Am Lemke afirma que muchos de nosotros utilizamos sustancias y comportamientos con alto contenido de dopamina para distraernos de nuestros propios pensamientos. El truco para superar una adicción es sustituirla por otra cosa, algo nuevo, algo más significativo. Permitirse pensar en cuál es la necesidad en ese momento. Preguntarse, honestamente, ¿por qué está ahí la compulsión? ¿Evasión? ¿Diversión? ¿Aburrimiento? ¿Miedo? ¿Una recompensa? Luego, intentar sustituir el comportamiento adictivo por un nuevo hábito que cumpla la misma función psicológicamente. Consumir noticias trágicas es el resultado de la necesidad de un descanso y la búsqueda de la novedad. En su lugar, den un paseo o lean un libro. Alcohólicos Anónimos enseña a los adictos a evitar las señales y los anzuelos, personas, lugares y cosas que desencadenan el comportamiento compulsivo. Recuerden, la expectativa de recompensa es difícil de resistir una vez que el anzuelo se ha alojado bajo tu piel. Si Twitter está abierto en una pestaña visible, es mucho más difícil resistirse a hacer clic para ver de qué trata la notificación que al cerrar sesión. Las notificaciones se pueden desactivar en el celular. La idea de que todos deberíamos trabajar para resistir las tentaciones límbicas que nos rodean es un sueño neoliberal ingenuo. También tenemos que centrarnos en ese paisaje de anzuelos y señales. Los diseñadores del sistema y nuestras leyes y normativas son responsables de la estructura de nuestra experiencia. El problema de confiar en el individuo para resistir las tentaciones límbicas es que, como dice el especialista en ética del diseño Tristan Harris, la fuerza de voluntad no basta cuando hay 1000 personas al otro lado de la pantalla, cuyo trabajo consiste en acabar con la autorregulación que tienes. Y Devangi Vivrakar afirma que retratar el problema como algo en lo que solo tenemos que ser más conscientes de nuestra interacción con las aplicaciones puede compararse a decir que tenemos que ser más conscientes de nuestro comportamiento mientras interactuamos con los algoritmos de inteligencia artificial que nos ganan al ajedrez. Algoritmos igualmente sofisticados nos ganan en el juego de la atención todo el tiempo. Millardos de dólares y millones de ingenieros, programadores, diseñadores, incluso psicólogos y grupos de discusión dedican su tiempo y atención a averiguar cómo atraer tu atención. Y en respuesta, debemos centrar nuestra atención en exigir paisajes digitales eficaces que se alineen con nuestros objetivos y necesidades en lugar de apelar a las partes más débiles de nosotros mismos, nuestras tendencias adictivas y que son un peligro para los niños.
En una encuesta, la mitad de los niños dijeron que se sentían adictos a sus celulares y 3/4 partes se sentían obligados a responder inmediatamente a mensajes de texto, posteos y notificaciones. Las autolesiones y las publicaciones sobre estas parecen ir en aumento. Las apuestas excesivas están relacionadas con una salud mental negativa. El uso excesivo de las redes sociales está relacionado con la ansiedad y la depresión. La edad adulta temprana es la edad de mayor riesgo para desarrollar adicciones. Si no se desarrolla una adicción en una etapa temprana de la vida, es menos probable que se desarrolle más adelante. Uno de los principales motivos es que, como dice Alter, los adultos jóvenes se ven bombardeados por una galaxia de responsabilidades que no están preparados para asumir. Aprenden a medicarse consumiendo sustancias o comportamientos que mitigan el aguijón insistente de esas dificultades persistentes. Si combinamos esto con el uso de dispositivos que proporcionan gotas constantes de dopamina a demanda, podríamos estar abocados a un desastre generacional. La mayoría de los padres afirman que es imposible resistirse a la presión de que los niños tengan celulares y redes sociales cuando todos sus amigos las tienen. Es injusto para ellos ser los únicos que no lo tienen, e igual de perjudicial es el rechazo al que se ven sometidos. Es por eso que la obligación de cuidar a los niños debe recaer en las instituciones, las escuelas, el gobierno, la regulación y los propios gigantes de las redes sociales. Hay una cita que me parece interesante del filósofo estadounidense Matthew Crawford. Afirma que el proyecto de liberación de la izquierda nos llevó a desmantelar las plantillas culturales heredadas que una vez impusieron una cierta coherencia, para bien y para mal, en las vidas individuales. Esto creó un vacío de autoridad cultural que se ha llenado de forma oportunista con paisajes atencionales que instala cualquier arquitecto de la elección que aporte la mayor energía a la tarea, normalmente porque ve el potencial de beneficio. Lo que Crawford afirma es que históricamente teníamos guías autorizadas sobre cómo debíamos actuar. Provenían de lugares como la iglesia, de las ideas culturales como la masculinidad, de lo que podía ser un decoro aceptable, de lo que debía o no permitirse en la radio y televisión, etc. Pero esas guías culturales, políticas y sociales han ido desapareciendo, siendo sustituidas por el mercado. En el peor de los casos, esas plantillas culturales nos limitaban, pero en el mejor, nos proporcionaban un paisaje, una ecología que nos guiaba. Al sustituirlas por el mercado, quedamos abiertos a quien pueda atraer nuestra atención como el mejor postor, con el anzuelo más dulce y adictivo. Y eso es peligroso. Cuando se trata de sustancias adictivas tradicionales, tabaco, alcohol, drogas, intervenimos en su consumo de varias maneras, limitando el acceso mediante un límite de edad o regulando sus ingredientes para asegurarnos de que son seguros. Hacemos lo mismo con los casinos y los juegos de azar y con la publicidad de todo tipo de sustancias adictivas. Tenemos expectativas culturales y sociales y la presión de los medios de comunicación para asegurarnos de que las sustancias se fabrican y venden responsablemente. En las sociedades liberales, ambas cosas se hacen con ligereza. Hay que dejar que los adultos tomen sus propias decisiones. Pero hay razones legítimas para regular cuando las tecnologías adictivas afectan a los más vulnerables. La regulación y nuestras expectativas respecto a plataformas como las redes sociales deben diseñarse para proteger categorías como los niños y los adictos. Bien, estas etiquetas, por ejemplo, que encontramos en los empaques de cigarrillos, esta dice, el humo de tabaco contiene más de 70 sustancias que pueden causar cáncer. Son un buen y claro ejemplo de regulación ligera. Aunque no estoy seguro de su eficacia si piden mi opinión, pero creo que la intención es buena. ¿Debería haber el mismo tipo de advertencia en las redes sociales? ¿El límite de edad en las redes sociales debería ser al menos 16 años en lugar de 13? ¿O deberían las notificaciones en nuestros celulares estar desactivadas por defecto al instalar nuevas aplicaciones? Pienso que sí. Hay muchas soluciones suaves que se quedan cortas en cuanto a eficacia se refiere, como prohibir sitios web o intervenir en lo que se puede o no se puede publicar. A menudo pensamos que la regulación es solo blanco y negro,
y que la reproducción automática estuviera desactivada por defecto. En Algoritmos del Miedo, Vail Gannon escribe que no estamos dirigiendo a la gente hacia contenidos que podrían ayudarnos como sociedad. Se pueden crear algoritmos y experiencias diseñados para sacar lo mejor de la gente, y se pueden crear algoritmos y experiencias que expulsen lo peor. Nuestro trabajo como tecnólogos cívicos es crear experiencias que saquen lo mejor. Podemos hacerlo. Debemos hacerlo ahora. Este es uno de los mayores problemas de ceder a la carrera hacia el fondo, el capitalismo límbico, colgar azúcar digital delante de todos, del neoliberalismo. La ciberecología se llena de anzuelos adictivos contra los que no tenemos ninguna protección. Últimamente vuelvo una y otra vez a esta cita del sociólogo Zygmunt Bauman. La profunda contradicción de nuestra época es la enorme brecha entre el derecho a la autoafirmación y la capacidad de controlar los entornos sociales que hacen factible dicha autoafirmación. De esa brecha abismal emanan los efluvios más venenosos que contaminan la vida de los individuos contemporáneos. Para luchar contra esos efluvios venenosos debemos recuperar el control. Gracias como siempre por su atención y, por supuesto, muchas gracias a mis Patreons, sin los cuales esto no sería posible. Si quieres ver los scripts, si quieres chatear en el servidor de Discord, si quieres que tu nombre aparezca en los créditos, pero sobre todo, si quieres ayudar a hacer este contenido, haz clic en el enlace en la descripción. Si no, puedes darle like, puedes compartir, puedes dejar un comentario. Todas esas cosas que ayudan al algoritmo. Muchas gracias y hasta la próxima.